Hola, estamos haciendo el Club de la Sustentabilidad, un espacio de diario sustentable para hablar de esas historias que merecen crecer. Los saluda Felipe León, fundador de Diario Sustentable, y hoy día estamos conectados con un destacado diseñador nacional, él es Rodrigo Alonso. Vamos a hablar sobre un proyecto súper entretenido que está haciendo junto a Nespresso, diseñar unas vitrinas, y nos va a contar de qué se trata. Bienvenido, Rodrigo, al Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Hola Felipe, buen día, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, todo bien por acá. ¿Y tú? ¿Cómo anda todo? Me alegro. Muy bien, un poquito de frío, soy friolento, pero aparte de eso, todo bien. Buenísimo. Oye, entremos al tema. Estás diseñando unas líneas para Nespresso. Cuéntanos un poco sobre la idea, el concepto, de qué se trata el proyecto. Bueno, eso, estos son esos tipos de proyectos que, créeme que yo no le digo que sí a todos los proyectos o a todas las ideas que pueden aparecer. Me siento siempre un afortunado porque creo que el diseño permite abarcar casi todo, por no decirlo todo, y en base a eso puedo darme quizás el lujo de ir eligiendo con qué proyectos trabajar. Y trabajo y me involucro con empresas, marcas, clientes que tengan que ver, ojalá, o dentro de todo lo más posible, con proyectos, o ideas o ideales que sean más trascendentes, que tengan algo de fondo, algo que quede por lo bueno, por el buen mensaje, por las buenas intenciones, por las cosas bien hechas. Entonces, cuando Nespresso me llama para plantearme esta idea, me parece sumamente interesante, y yo y ahí en ese momento les comento que yo había dejado de lado un poco la relación que tenía con la marca mucho antes de este proyecto, sino porque no me parecía tan atractivo el saber o no saber de verdad qué pasaba con las cápsulas, qué pasaba con este elemento que es un descartable. Y ahí me muestran, y tuvimos una reunión finalmente en el lugar, en Harmony, donde las cápsulas son acopiadas, luego separados, el aluminio del café, el café se da compost, el aluminio puede reutilizarse, reciclarse o fundirse eternamente, y aprendí de que el proceso por el otro lado estaba controlado. Entonces, en ese momento es como que me vuelvo a encantar con todo lo que me estaban contando para involucrarme de verdad en el proyecto. Y la idea finalmente se trataba y se trata y se va a tratar siempre de poder comunicar con una frase que es el doing is everything. Finalmente es demostrar que hacer es más importante que solo hablar. Por eso mismo es que a mí me parecía tan importante el saber qué estaba haciendo la marca con estos elementos para que yo después también pudiera hacer algo que comunicara y tuviera ese trasfondo del que te estoy hablando. Entonces el concepto se transforma en una frase que debía comunicar tanto por la frase como también por el hecho. Y finalmente lo que Perfecto. decidí proponer es que esta misma frase tenía que estar revestida de cápsulas. Las cápsulas para mí son un elemento que es muy lindo, tiene mucho color, son estéticamente muy lindas, y la propuesta final fue, bueno, ¿de qué manera yo podría pintar, es como cromatizar esta frase con las mismas cápsulas? Y el proceso fue agarrarlas, vaciarlas, sacar el café, lavarlas, aplastarlas y luego transformarlas en una especie de chapitas, de moneditas con las que tú vas después pintando y componiendo en base al color. ¿Qué materiales ocupaste para este diseño? Hablamos ya de las cápsulas que son de aluminio, pero cuéntanos un poco de la materialidad de este diseño que implementaron. Claro, dentro de las cosas que, y me parece muy bien que sea así, que estaban como en la base del pedido, es que no utilizáramos nada que después se fuera a la basura, y aún más que no tuviera alguna posibilidad de nueva vida. Entonces, todos los materiales que están utilizados acá son aluminio de cápsula, cartón y vidrio. El cartón es yo diría, es el 80%, 90% quizás de toda la instalación, porque es la estructura, es aquello que soporta y permite
armar la frase, permite construir las bases, construir la parte de la R, en fin, y está hecho de un cartón que se llama cartón panal o honeycomb, y que es finalmente un tipo de cartón corrugado, y que el cartón en sí, ese cartón, o todos los corrugados, o todos los cartones que tienen este color medio craft, que es este cafecito, tienen ese color porque están hechos de cartón o de papeles previamente reciclados y que está reutilizado. Es un proceso virtuoso y circular que permite que el cartón también sea casi eternamente reutilizado, transformado en pulpa y vuelto a transformar en papel o en cartón. Entonces, este cartón con el que se estructura todo, que es cartón panal, que es altamente estructural, permitió construir estas letras. Y por último, el vidrio, que es el pilar que soporta a la R, está hecho en vidrio, y que dentro de él están, el vidrio es también eternamente reciclable, y dentro de él están las cápsulas trituradas, que son las que muestran exactamente cómo quedan en el proceso previo, perdón, post de separar el café por un lado y el aluminio por otro, que es el que después tiene un tratamiento eterno, porque el aluminio permite hacer eso. Y a este proyecto, sé que le pusieron de nombre Antagón. Sí. ¿Por qué se llama así? ¿Qué es lo que quisiste transmitir o quisieron transmitir con el nombre, con ese concepto? Mira, yo encuentro buena pregunta porque dentro de lo necesario, de modo de ver cada proyecto, cada nueva idea, es que puedas ponerle un nombre a algo. Si le puedes poner nombre a algo, lo haces existir también, es como una persona. ¿Y cuál fue la idea de llamarlo Antagón? Es porque representa el antagonismo o el oponerse al camino fácil o al camino lineal de la mayoría de los procesos, es decir, donde yo compro, consumo y voto, y no me preocupo de lo que pasa al terminar la vida útil de aquel producto, proyecto, objeto. Y acá, como es oponerse a eso, era explicar de que, si bien esta es una instalación de arte en una vitrina, representa la postura de que ojalá todos tuviéramos, en este caso también de la marca, de en vez de ser lineal, oponerse a eso y volverse circular. Pensar, poder utilizar, reutilizar, reciclar, compostar en el caso de las materias orgánicas y por otro lado volver a tener los mismos materiales para que tengan una vida lo más virtuosa posible y circular. Esa es la razón de la... Está buenísimo, está buenísimo. Me voy a ir a un tema más transversal que tiene que ver con esto, porque nace ese concepto. Y hay un concepto que dice que la basura no existe y que es parte de un problema de diseño. Tú que estás en el mundo del diseño, ¿cómo ves el tema has hablado de la economía circular, del ecodiseño, de cómo el diseño se para frente al mundo para solucionar estos temas de reducir los residuos? ¿Cuál es tu visión? También, qué buena pregunta, me encanta hablar de eso, porque yo lo he dicho también varias veces, sí, la basura finalmente es la muestra de que hemos tenido y por mucho tiempo hemos diseñado con varios errores y nos hemos acostumbrado a él. En entender, por ejemplo, de que el plástico, siendo un material eterno, lo usemos con fines efímeros, es decir, algo que tiene que morir rápido, siendo que es eterno. Si lo entendiéramos como tal, nos damos cuenta que el plástico no es el problema, sino que somos nosotros. Es el uso que le hemos dado a distintos materiales que hemos ido descubriendo a través de nuestra historia. La naturaleza, como tal, no genera basura. Se autosoporta y se autosustenta. Nada sobra en la naturaleza y todo se puede reutilizar y transformar de nuevo o en energía, o en comida, o en nutrientes, en algunos casos para la tierra, etc. Por lo tanto, esa basura que hemos creado claramente es un error de diseño, y si nos quedamos ahí podríamos estar todos hiper deprimidos, pero lo que siempre digo es que el diseño, y por eso adoro esta profesión y me encanta y siento que tanto por hacer siempre, es que nos permite estudiar y de hacernos cargo todos, no solo los diseñadores, sino todos, de aquellos errores que hemos cometido, aprender de ellos y diseñar en función de lo que tenemos, de lo que podemos hacer y de lo que no tenemos también, de las carencias, de los problemas, de todo. Entonces, si trabajamos entendiendo que lo que hacemos normalmente, y aquí vuelvo a la pregunta anterior, siempre fue un proceso lineal donde no nos importó qué pasaba con él,
hoy, en base a toda la información que existe, nos damos cuenta que hay que preocuparse el antes, el durante y el después también. Entonces, ahí donde el mejor desecho es aquel que no existe, o es aquel que no lo generamos. Y el mejor proceso de reciclaje es, ojalá, aquel que no existiera. Va a ser más difícil de que lleguemos a eso. Pero si lo entendemos bien, podemos en adelante ir decidiendo qué hacer, qué comprar cuando compremos y por quiénes elegir. Y elegir finalmente es un acto súper político. El comprar es un acto político. Yo decido y opino respecto a algo. Lo que no me gusta no lo compro. Es así de fuerte. Perfecto. Oye, te vuelvo al proyecto de Antagon. Me gustaría que me contaras cómo es trabajar con el aluminio. No sé si es un material con el que estabas acostumbrado a trabajar, cómo fue ese proceso. Y ya hablabas tú que las cápsulas son con muchos colores, son fáciles de trabajar. Cuéntanos un poco de esa materialidad. Mira, en mi vida, yo te voy a contar un poco más atrás. Yo soy diseñador gráfico. Eso fue lo que estudié. Pero siempre me gustó tanto hacer de todo que me volví un intruso en muchas cosas y fui aprendiendo en el camino de muchos materiales. He aprendido de polímero, de papeles, cartones, plásticos, metales y de otras tecnologías, en fin. Y en ese camino he ido explorando muchos materiales. No podría decir que soy un experto en todo, de hecho lo soy quizás en muy pocas cositas, pero sí me atrevo a ir aprendiendo, escarbando, burgueteando. Y cuando me ha tocado trabajar con aluminios en otras ocasiones o con otro tipo de metales, me he dado cuenta de que es re importante entender el material y la tecnología o posibilidades con las que dispongas en ese momento en tu entorno, en tu país, en lo cercano, porque a veces uno puede proyectar pensando que muchas cosas se pueden hacer y que quizás sí se pueden, fuera de Chile, en Europa, en otros lados, pero lo que se puede acá también corresponde a las capacidades instaladas que tengas, y no siempre son las mismas que están en todo el resto de los países. Entonces, sí, el aluminio es un material que permite reutilizarse muchas veces. Trabajar con aluminio o con los materiales para mí siempre es un desafío, y se transforma en este caso en que, más allá de esto, podamos seguir analizándolo y ver qué más cosas podemos hacer con él para que lo mantengamos en uso constante. No sé si tú sabes, pero las mismas cápsulas Nespresso están hechas con un 80% de aluminio ya reciclado. Y eso es muy interesante porque es ya volver al ciclo con una tremenda cantidad de material que fue aluminio antes también, que fue otra cosa, o que fueron cápsulas. Eso es mi interés, seguir avanzando en ese material y estudiarlo para ir desarrollando más cosas que tengan un uso mayor y un uso masivo en lo posible. Buenísimo. Oye, se nos pasó rápido el tiempo. Me gustaría que finalizáramos contándonos dónde podemos encontrar estas vitrinas tan abiertas al público. Son dos instalaciones que están hechas para vitrina, están en Alto Las Condes y en Costanera Center, en las tiendas Nespresso de cada uno de esos dos centros comerciales. Obvio, están abiertos y lo ideal es que quien vaya y los vea, no los vea como una vitrina solamente, porque no es un elemento decorativo, es un elemento que, como te decía al principio, tiene un trasfondo, tiene una historia, quiere comunicar algo y es más que una vitrina que por ahora está detrás de un vidrio. Es un concepto que representa una filosofía, un método de trabajo, una relación de muchas personas, de un equipo, intentando comunicar de que si miramos bien, si trabajamos haciendo las cosas bien, eligiendo bien, todos los materiales podrían tener una segunda vida, podrían volver a estar presentes porque ya lo fueron, porque son procesos circulares y porque es tarea de todos hacernos cargo también. Entonces, por eso digo que es más que un adorno, es más que un elemento decorativo, es un concepto muy potente. Y ahí lo pueden analizar y pueden ver la cantidad son más de 10.000 cápsulas en las dos instalaciones completas. Pueden ver que están pegadas una al lado de la otra. Es un trabajo manual, es una composición como si fuera una piel de dragón. Y que es muy, pues una degradación desde los dorados, pasando por los cafés, los rojos, hasta los negros, en fin. Entonces, cromáticamente es muy linda, es un trabajo manual muy lindo, y a la vez representa un concepto que lo más importante, súper potente. Oye, hay un tema ahí súper potente de lo que nombrabas de educación también. Entonces, es un proyecto que quiere comunicar. Esa comunicación tiene que ver también con cambiar actitudes y educar. Exacto. Y bueno, uno puede
educar o pretender ayudar, no siempre, no quiero decir que uno sea siempre el que puede educar, pero al menos uno puede compartir opiniones, experiencias, modos de hacer las cosas, y en la medida, creo yo, que están bien o que tienen una buena cantidad de intenciones buenas, son copiables y son multiplicables. A veces es más fácil copiar lo malo, pero también es bueno hacer esfuerzos para multiplicar y copiar lo bueno. Ideal que este tipo de cosas ayuden a repensar, a replantear, reutilizar y todos los buenos posibles, porque nos ayudan a tomar estas decisiones, insisto, que son mejores, para que no hagamos las cosas sin pensar. Por ejemplo, si vamos a reciclar los materiales que correspondan, vayan juntos, no podéis meter en aluminio cápsulas plásticas, por ejemplo, no lo podéis hacer porque ensucias todo el proceso que está solo para aluminio. Entonces ahí también hay que ser súper conscientes, en fin. Y todas estas cosas son parte de una manera de replantear y de ser súper conscientes de lo que hacemos. Eso es re importante. Y la conciencia es propia, no es del otro. Muchas gracias, Rodrigo, por este tiempo con el Club de la Sustentabilidad. Te agradezco el tiempo, interesante conversación. Hay que seguir a las CRs de la economía circular. Hay 3 que son más conocidas, pero hoy día uno puede hablar de 7 dentro de la economía circular. Así que gracias por esta conexión con el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Y nos pueden escuchar en nuestros canales de podcast y ver en YouTube y seguir en las redes sociales y en diariosustentable.com. Buenísimo, gracias Felipe, gracias a todos.